Gloria a Dios, Cristo vive. Padre Santo, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque hoy domingo nos encontramos, tú nos das nueva vida, nos encontramos en el templo adorando y bendiciendo tu santo nombre. Estamos enfrentando una de las crisis más difíciles que se ha presentado en la humanidad en los últimos tiempos, y es la pandemia del coronavirus, y por eso no nos deja reunirnos en las iglesias y en los otros lugares, pero especialmente para nosotros que estamos acostumbrados, porque dice tu palabra que no podemos dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Nuestra costumbre es reunirnos, Señor, y en este momento no lo podemos hacer físicamente, pero gracias a los medios de las redes sociales podemos estar con ustedes en su casa. Van a escuchar la predicación de este domingo. Aquí en el templo estamos un grupo pequeñito de personas, 2, 4, 6 personas estamos acá, pero que los representa cada uno de ustedes en su casa. También están los nombres de las personas en las bancas del templo, para que nosotros en este momento oremos también por ustedes. Así es que yo le pido al Señor en este instante que nos llene de gracia, de amor, de valentía, de valor, y oramos por las personas que han perdido a sus seres queridos, para que Dios los llene de consuelo y de fortaleza, para que el Señor libere pronto, alivie a las personas que están siendo tocadas por esta epidemia, por este virus. Y también oramos para que el Señor les dé la suficiente sabiduría a las personas que están cuidando de los enfermos, a los médicos, a las enfermeras y a tantas personas que están velando por otros, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de comida y de bienestar. Padre Santo, en este momento de solidaridad, en que nosotros sentimos que tenemos que estar unidos, es donde necesitamos más tu compañía para que nos enseñe la manera adecuada, Señor. Bendice a las personas, Señor, en este momento, a los que sufren la enfermedad, a los que están ayudando y a nosotros que estamos orando, Señor, bendícenos también para que continuemos en oración. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, apreciados hermanos. Y vamos a tomar el Evangelio en Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y en este pasaje se nos presenta que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, a quien había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y volvieron los discípulos a los suyos. Esta palabra que hemos leído en Juan 20, del 1 al 10, se refiere a la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y sus discípulos habían andado mucho tiempo con Jesús. 3 años habían estado con Él. Y Jesús les había anunciado, por lo menos 3 veces, les había anunciado que Él iba a morir y iba a resucitar. Pero una cosa es saber, otra cosa es creer y otra cosa es obedecer. Entonces, vamos a mirar esos 3 aspectos, pero me voy a detener en el significado. Voy a detenerme en cómo es que es la resurrección, qué significa eso de resucitar, por qué debemos resucitar y quiénes van a resucitar. Entonces, los discípulos sabían, porque Jesús ya lo había dicho, pero no habían creído. Aquí dice que Pedro entró con el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y al creer, dice que ¿qué habían creído? ¿Qué fue lo que creyeron? Dice que creyeron lo que las Escrituras
escrituras dicen. Y cuando ellos creyeron, inmediatamente entendieron. El creer nos lleva al entendimiento. Yo a veces hago la diferencia entre entender y saber. Uno sabe muchas cosas. Por ejemplo, yo sé que el carro, cómo manejar un carro, yo lo sé y sé que es un carro, pero no entiendo cómo es el funcionamiento del carro. Entonces, ve, una cosa es saber manejar el carro y otra cosa es entender cómo funciona. Es más profundo el entendimiento. Entonces los discípulos sabían, pero aquí lo que hicieron fue entender. Al creer, entendieron. ¿Y qué entendieron? Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué es lo que hay que entender? Que es necesario resucitar de entre los muertos, muy parecido a lo que entendió Nicodemo, si fue que entendió, o lo que nos enseña el pasaje cuando nos dice en Juan capítulo 3 sobre Nicodemo y dice Jesús que tenemos que nacer de nuevo. Y dice, no te maravilles, no te admires, no te asombres de que yo te diga que hay que nacer de nuevo. Y aquí de nuevo nos dice, insiste el Señor, que debemos resucitar. Y resucitar es nacer de nuevo. Muy bien. Voy a explicar lo que entendieron los discípulos. Y para que nosotros lo entendamos y de esa manera también nosotros seamos edificados. Lo primero que ellos entendieron es lo que escribe Juan en el capítulo 12, 24. Recuerden que los evangelios se escribieron después de la resurrección. ¿Cómo es la resurrección? Primer punto. ¿Cómo es la resurrección? En Juan 12, 24 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la resurrección es como un grano de semilla, como un maíz, un granito de café, un granito de trigo, que para que pueda resucitar, primero tiene que morir. Y para morir, primero tiene que ser sembrado. Entonces, sembrarse en la tierra, el granito, y después lo que aparece es lo que llamamos resurrección. Si es un grano de café, los que conocemos la matica de café, pues imagínense, siembra un granito de café y aparece una planta majestuosa, grande, hermosa, bonita. Y si da frutos, pues hermosísimo. Primero echa una flor blanca, luego echa un granito verde y después se pone un grano rojo. El maíz lo mismo, el trigo, el naranjo, todo. Entonces, ¿vale la pena resucitar? Claro que sí, porque es sembrar algo y luego que resucite algo diferente, totalmente distinto, fructífero, que dé muchos frutos. Pero voy a seguir. ¿Qué entendieron los discípulos con la resurrección? Porque dice la palabra, y no habían entendido la escritura. ¿Y qué dice la escritura? En 1 Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y responde el apóstol en el versículo 36, 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Por eso es que en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primero viene la muerte, primero viene el Viernes Santo y luego viene la resurrección. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es la corroboración. Se corrobora que sobre la resurrección si estamos hablando del cuerpo, es que se entierra el cuerpo físico y cuando llegue la resurrección va a ser el cuerpo glorificado, como siempre lo decimos. Y en Gálatas 6:7, del 1 al 9 dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne será corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Dice la palabra en Juan 15:8, dice, mi deseo es que deis muchos frutos para que seáis así mis discípulos. Entonces,
¿qué es lo que tú quieres sembrar? Entonces dice, no, Señor, yo mi juventud se la dedico al mundo. Mis intereses, mi tiempo y mis recursos se las dedico al mundo. Y cuando ya me enferme, cuando ya tenga una enfermedad grave, un cuerpo destrozado, sea por la vejez, añejo, o como una pasita y todo deshidratado, arrugadito, ese cuerpo es el que yo quiero sembrar. Ya cuando sea una enfermedad el que me lleve y ya todo deshilachado. Entonces dice, si tú quieres sembrar ese cuerpo, no te conviene. Mejor siembre un cuerpo cuando esté vigoroso, cuando estés joven. Entonces, ¿qué quiere decir esto que dice la palabra? Voy a repetírsela para que la podamos entender. No os dejéis engañar. Mire que a nosotros nos engañamos. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque tú quieres morir de 120 años, con un Alzheimer que te dio a los 70. O sea que vas a pasar 50 años que no te diste cuenta de nada. ¿Eso es lo que le quieres dar al Señor? No, al Señor hay que darle la juventud. Al Señor hay que darle lo mejor. Porque si no, lo que sembremos, eso es lo que vamos a cegar. Si tú entierras un cuerpo malogrado, pues imagínate una semilla dañada, una semilla podrida, ¿de qué sirve? Vea qué bonita esta enseñanza. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6, 7, 9. Porque el que siembra para su propia carne, ¿ve? Para su propio interés, para su propio beneficio, para vanagloriarse a sí mismo, sea el éxito, sea la fama o sea los recursos del tener. Oh, yo tengo muchísimas casas, tengo muchísimos carros, tengo muchísimas empresas. ¿Para qué? Para la gloria mía, para que digan que soy rico, que soy famoso, que soy exitoso en el mundo. ¿Eso es lo que tú piensas sembrar? Pues dice, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, la carne será corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, por eso dice que atesoremos tesoros en el cielo donde no se corrompen. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y estamos es para no vivir solamente aquí, sino para que vivir eternamente en el cielo. Y dice, y por lo tanto no nos cansemos de tener este principio, esta sabiduría, de hacer siempre el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Ese es el primer punto. ¿Cómo es la resurrección? La resurrección va a ser exactamente como cuando se siembra un granito. El mejor ejemplo. Al sembrar un grano, una semilla, nace algo diferente. Pero esa semilla tiene que ser una de las buenas semillas. Yo nací en el campo y papá cuando sembraba el maíz siempre escogía los mejores granos de maíz para poder sembrar. Porque si escogía los peores o los malogrados, los dañados, no recogía nada, la cosecha era mala. Lo mismo a nosotros, si sembramos en las cosas de Dios, en el reino de los cielos que está aquí en la tierra, si sembramos para el reino de Dios, si dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oraciones, lo que tenemos, nuestro ser, nuestro bienestar, si lo dedicamos a Dios, a las cosas divinas, a las cosas de Dios, eso significa que vamos también a cosechar cosas buenas del reino de los cielos. Primer punto. Segundo punto. La muerte nos exige dejar algo. ¿Qué es eso de morir y resucitar? Hay dos resurrecciones. Por ejemplo, cuando uno ya estemos para la vida eterna, cuando los cuerpos resuciten. Esa es una. Pero mientras estemos aquí, es la misma que le dijo Jesús a Nicodemo. Dice, hay que nacer de nuevo. O sea que hay que restaurarse uno aquí en vida. Eso se llama resucitar también. Porque lo dice en Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mire, ese acontecimiento de Jesús que murió y resucitó, nosotros lo podemos hacer espiritualmente acá a través del sacramento del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es que nos sumergimos
es un signo, también como el granito, es parecido, así uno se sumerge como un símbolo en el agua para luego resucitar algo diferente, nacer de nuevo. Y en el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja personalidad, nuestras actitudes arcaicas, dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros tenemos dos opciones en esta vida. O atinarle al blanco, al target, a la mira, cuando disparamos una flecha o algo. O tenemos dos opciones, o le damos al blanco o no le damos al blanco. Si le damos al blanco se llama acertar, gracia, bien, está bien. Si no le acertamos al punto, al target, allí a la mira, fallamos. Y esa falla es lo que se llama error, pecado, fallé, cometí un error. ¿Ve? Entonces, dice el Señor que si nosotros somos bautizados, participamos de la misma sepultura de Cristo y cuando salimos del bautismo, salimos restaurados como si fuera en la resurrección. Por lo tanto, lo que significa esto es que enterramos el cuerpo de pecado y va a resucitar el cuerpo de gracia, sin pecado. Ese es el significado del bautismo. O sea que por eso es que nosotros en la iglesia tradicional cristiana todavía insistimos en que los niños hay que bautizarlos. Porque ¿qué es lo que se hace con el bautismo de los niños? Prevenirle a él, educarlo, enseñarle, para que ese niño, cuando vaya a pegarle al blanco, cuando vaya a disparar, cuando vaya a hacer las cosas, no desacierte, sino al contrario, que acierte, que ya aprenda, que haya sido entrenado. Y ese es el bautismo. Ahora, para una persona adulta, pues primero hay que enseñarle a esa persona adulta para que cambie y luego sea restaurado y renovado. Ese es el segundo punto. Nacer, la resurrección significa que hemos dejado el pecado y hemos empezado a vivir una vida llena de gracia. Y el principio fundamental es el bautismo, pero después sigue llevando la vida de santidad y gracia. Tercer punto. ¿Qué es resucitar? Ya dije que el primer punto de resucitar es como el grano de trigo, es sembrar una cosa y que aparezca otra. Segundo, sembrar es dejar el pecado y empezar a vivir una vida de gracia. Ese es el segundo punto. Tercer punto. ¿Qué es lo que significa resucitar? ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos? Entendieron lo que dice Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. ¿Qué son las cosas terrenales? Si continuamos leyendo Colosenses 3:5, se nos dice que es la vanidad de la vida, la avaricia, la codicia, la idolatría, son todas aquellas cosas que uno sabe que son contrarias a la gracia, a la vida cristiana. Es totalmente lo contrario. Entonces, si nosotros ya sabemos que las cosas de abajo, las terrenales, lo inferior, por eso se llama infierno, abajo es lo inferior, que las cosas inferiores no son tan valiosas como las cosas superiores, entonces nos dice, si hemos resucitado, si de verdad creemos que Cristo resucitó y lo hemos entendido, entonces de ahora en adelante vamos a buscar unas cosas superiores. La justicia, el bien, la gloria, la benevolencia, el amor, las cosas maravillosas de Dios. ¿Sí? Son diferentes. Una cosa es lo malo y otra cosa es lo bueno. Están en dos puntos totalmente distintos. Y para terminar, el cuarto punto. ¿Quiénes van a resucitar? Entonces, ya les he dicho. Primer punto es, ¿cómo es esa resurrección? Como el granito. O sea, se siembra algo incorrupto y nace algo, se siembra algo corrupto y nace algo incorrupto. Es como el granito. Segundo, es un cambio de vida. Es nacer de nuevo. Es dejar el pecado y empezar a vivir una vida de gracia. Tercero, dijimos que es buscar ya no las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, las cosas superiores, las actitudes buenas. No es lo mismo un alumno que saque 1 en el examen o que saque 10.
¿Ves la diferencia? No es lo mismo hacer un trabajo bien hecho que un trabajo mal hecho. ¿Ves? Buscar siempre lo superior, lo excelente, la excelencia. Esa es una búsqueda siempre que ha habido en el ser humano. Buscar siempre lo bueno, la verdad, la justicia, el bien. Es algo superior. Ahora, cuarto punto, ¿quiénes van a resucitar? Todos. Todos van a resucitar. Todos los seres humanos vamos a resucitar. Eso sí, unos para un lado y otros para el otro. Mira lo que dice en Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bueno, puede ser que haya uno neutro, pero ese ya está desechado, porque en Apocalipsis dice, porque ni eres ni frío ni caliente, por eso te desecho. ¿Ve? O sea que tiene que haber uno, otro, justo o injusto. Y los dos van a resucitar. Y en Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección también. Pero no de vida, sino de condenación. Va a leerlo. En el 29, Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De que todos resucitan, pero unos para decir, mal te quedó el trabajo, no te pago, o te meto a la cárcel porque me engañaste. O al otro, excelente, qué bueno, lo has hecho correctamente. No solamente te voy a dar los $1,000 que me dijiste que valía el trabajo, sino que te voy a dar un 10% más. Te voy a dar $1,100 porque te doy una propina, un buen regalo porque lo hiciste bien. ¿Ve? Así es como se maneja lo de la resurrección aquí en la tierra. En Lucas 22, 28, 32 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. Mire, esto sí que es maravilloso. En mis pruebas, yo pues os asigno un reino para mi Padre que los asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es el cuarto punto, que tendría muchísimas cosas para reflexionar un ser humano cuando toma en serio este punto. Está solamente en estos versículos de Lucas 22, del 28 al 32. Aquí hay una cosa maravillosa. Ya aprendimos, hermanos, aprendimos que ¿cómo es la resurrección? La resurrección es como cuando se siembra algo y aparece diferente, como una semilla. Segundo, dijimos que es dejar el pecado y empezar a vivir la vida de gracia. Tercero, que hay que aspirar a las cosas nobles. Y eso significa, si hacemos eso nosotros, en nuestra vida, si en nuestra vida nosotros sembramos una semilla noble, si nosotros aspiramos a las cosas grandes, si nosotros abandonamos lo negativo y empezamos a vivir lo positivo, significa que eso nos lleva a tener pruebas. No es fácil portarse uno bien en este mundo, porque uno siempre trata de hacer lo negativo. Pablo se quejaba, dice, ¿por qué no hago las cosas que deseo hacer, Señor? ¿Y por qué las que no deseo hacer, esas sí son las que hago? O sea, es difícil, pero eso es como una prueba. Y dice en 1 Pedro 4:12, que no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos, porque cuando Cristo venga en su gloria, vosotros también participéis de ella. Es decir, que las pruebas de la vida, por ejemplo, la primera que es, hombre, pero ¿qué voy a sembrar yo? Pues siembra lo que tú tienes. No hay nadie tan rico que diga que no necesita. Y no hay nadie tan pobre que dice que no tenga nada que dar. Porque el Señor da todo, nos llenó de talentos. Esos talentos, esos dones que tú tienes, dedícalos a Dios. Y si te cuesta, mejor, porque significa que estás pasando por una prueba.
Si tú tienes un pecado en tu vida, algo negativo, una obra de la carne, que te impide y que te imposibilita cualquier vicio, cualquier dificultad que tú tengas, que ya es un hábito tuyo vicioso y que tú quieres salir de eso, eso es una prueba. Pues ponte a prueba y sal de ella, porque significa que estás participando de esta prueba, es parecido a la prueba que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y si tú aspiras a las cosas de abajo y no aspiras a las de arriba, eso es una prueba, porque si tú estás acostumbrado siempre a hacer lo negativo, pues te va a costar hacerlo excelente. Si tú estás acostumbrado siempre a engañar a la gente con tu trabajo, con tu oficio. Yo conozco electricistas. Aquí vino un electricista a la iglesia y nos pidió $300 para hacer un arreglo. Y le dice a la tesorera, deme los $300 porque yo necesito ir a comprar lo que se necesita, las cosas. Y la tesorera ingenuamente le hizo el cheque y el tipo se fue. Y no volvió. Y después yo me lo encontraba en la calle y le decía, oye hermano, ¿y cuándo va a ir a hacer el Ya casi, lo que pasa es que estuve enfermo. Después lo que pasa es que estoy muy ocupado. Lo que pasa es eso. Y desapareció. O sea, esa persona que está acostumbrada a robar con su trabajo, con su labor, algo tan hermoso como es ser electricista, plomero, techero, cualquier labor, abogado, ingeniero, médico. Si tú estás acostumbrado a engañar a la gente con tu trabajo, pues haz un esfuerzo, ponte a prueba y cambia tu vida. Entonces dice, yo voy a mejorar, pero me cuesta. Claro, te cuesta porque estás acostumbrado a estar en lo negativo y ahora vas a estar en lo positivo, vas a estar aspirando a las cosas mejores, de excelencia. Ahora voy a ser honrado, ahora voy a hacer las cosas mejor que antes. Voy a agregarle, a ponerle un valor agregado a mi producto para que se beneficie la gente y de esa manera yo voy a ser bendecido. Si al otro le va bien, a mí me va mejor. Eso es lo que significa la resurrección. Entonces, por eso aquí esto es importante. En Lucas 22:28 dice, pero vosotros los que habéis permanecido, o sea, que están constantemente conmigo en mis pruebas. El Señor también fue probado, pues nosotros también vamos a ser probados. Yo pues asigno un reino. Y mire este reino maravilloso, ahora que estamos en la epidemia del coronavirus, lo difícil que es controlarse uno. Va uno al supermercado, parece, y creo que a mí me está pasando eso. Antes iba al supermercado cada 15 días y compraba poquito porque después iba a ver. Ahora casi cada 3 días quiero ir al supermercado porque temo que va y se acaba el pollo, que va y se acaba la carne, que va y se acaban las salchichas. Hasta cosas que uno no utiliza, va con la carrucha y uno dice, ¿y qué tal que esto se acabe? Y la va echando uno en el carro. Increíble, ¿cómo somos así? Y yo soy hasta masoquista, necio y tonto, porque siempre que voy al supermercado me asomo a ver lo del papel del baño, lo del papel sanitario. Pero no es porque necesite, sino porque, digo yo, ¿y cuándo dejará la gente de comprar papel sanitario pensando que es algo tan útil, tan importante como el comer? O sea, eso no me cabe a mí. Y yo siempre voy al supermercado y miro que está vacío. Siempre, cada vez que voy, eso está vacío. Y cuando he ido más tempranito, hay 20, 30 personas, 25 personas, están todos ahí, en ese lugar. Y como dice que tenemos que estar a 6 pies de distancia, pues los otros no alcanzan a llegar a ese producto. Pero si pensamos bien, lo que dice el Señor es que mire los pájaros del cielo. No cosechan ni almacenan y tú le das el alimento necesario. ¿Acaso no valemos nosotros más que las aves? ¿Acaso no somos más valiosos? Y aquí nos dice que si nosotros permanecemos con Cristo, si permanecemos en su palabra, nos dice que nos va a dar un reino y que en ese reino vamos a comer y a beber en su mesa. O sea que no nos va a faltar aquí ni nos va a faltar allá. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en los tronos. Y le dice a Pedro, mire Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo. Claro, la epidemia, esto del coronavirus es terrible. Eso siente uno que ya se nos llegó el acabose como el granizo de anoche. Anoche cayó granizo aquí en Del Río, lo grabo para que nos recordemos que nos cayó granizo
el 11 de abril del 2020. Y cuando estaba cayendo esa granizada, yo dije, Señor, ¿y por qué mandaste todo el granizo para mi casa? Porque eso parecía que se estaba destruyendo la casa. Y yo veía como hay un patio ahí de la iglesia, yo veía que estaban cayendo toneladas de hielo, pero eso parecía como toneladas de piedra. Yo le dije, Señor, ¿y por qué no repartes un poquito para que nos quede a poquito aquí en Del Río? Y repártelo para allá por las afueras donde no hay carros ni hay casas que se puedan dañar. Esta era como mi oración, porque yo lo sentía que todo se había venido contra mí. Así nos pasa con el coronavirus. Siente uno como que todo se le viene encima. Pero dice, esa es obra que si tú vences, dice, dice Satanás, cuando son cosas negativas, yo lo de la naturaleza de la naturaleza lo veo más como obra de Dios. De la naturaleza, contra la naturaleza, pues uno no pelea, uno antes se ilusiona, se maravilla de ver cómo cosas tan bonitas que suceden, aunque le destruyen a uno las cosas físicas. Y eso nos manda para ser prudente un poco. Pero con lo del coronavirus, yo veo como algo satánico, ahí más fuerte, porque recuerda que a veces la prueba de Dios viene como la ira de Dios, pero también dice que la ira de Satanás, y esta como que es la ira de Satanás. Entonces dice, yo he pedido zarandearlos, y esto nos está zarandeando a todos. Dice que la economía, que la productividad, que la organización, que todo, la parte familiar, todo, pues la iglesia también están solos, solitarios. Esto es lo más triste que hay, ver una iglesia sola, sin miembros. Cuando dice el Señor que tenemos que alabarte y bendecirte, pues eso es zarandear. Pero dice lo siguiente, dice, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que tenemos que sacar en estos momentos de granizada o en estos momentos del coronavirus? La fe, poner a funcionar la fe. Y no solamente es creer, como aquí lo que le pasó a los discípulos. Ellos sabían, luego creyeron, no solamente saber, no solamente es creer, sino entender. Y cuando entendemos, entonces nos dice el Señor, esa fe empieza a funcionar, empieza a producir frutos. Y cuando tú te vuelvas, o sea, cuando tú tomes, te conviertas, cuando tú de verdad resucites de nuevo, entonces confirma a los hermanos. Y confirmar es convalidar, afianzar o es reafirmar que en las cosas de Dios, nada de lo que hagamos va a quedar en vano. Todo lo que hagamos en nuestro Señor Jesucristo va a producir frutos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has traído en el día de hoy, Señor. Hemos aprendido que los discípulos no entendían al principio, solamente sabían, pero después entendieron. ¿Y qué fue lo que entendieron? Entendieron que la resurrección es como el grano de trigo, que se siembra una cosa y aparece algo diferente, como una semilla. Aprendieron que hay que dejar la actitud negativa y empezar a vivir las cosas, una actitud positiva. Entendieron que hay que dejar las cosas pésimas, lo malo, lo negativo, pero en el aspecto de hacer las cosas mal hechas y empezar a hacer las cosas bien hechas. Y sobre todo, Señor, hemos aprendido que nada ante la crisis, ante la prueba, nos va a faltar si estamos contigo. Nada nos va a espantar, nada nos va a desanimar. Al contrario, vamos a poner a que nuestra fe se active. Y cuando la fe sea fructífera, nosotros, los que tenemos fe, vamos a encargarnos de animar a los hermanos. Padre Santo, que hagamos este proceso de la fe, este caminar, Señor, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, agarramos fuerza, un nuevo respiro. Es como cuando alguien está en el deporte y cuando escucha una voz y le dice ánimo, como un atleta. Cuando alguien le dice, ya vas a llegar, te falta 1 kilómetro, te falta 1 milla, ya vas a llegar, ánimo. Y esa persona extenuada, esa persona cansada, esa persona agotada, saca fuerzas desde adentro de su ser y gana la meta. Así a nosotros en este momento, Señor, te lo pido que saquemos fuerzas de nuestro interior, de nuestra fe, que acudamos a todo lo que sabemos. Y esta voz que nos ayuda, que nos anima, que nos consuela, que nos abre los cielos y que nos da esperanza, Señor, que esta palabra divina tuya nos haga sacar todo el ánimo y todo nuestro cuerpo se active, las defensas, nuestros antivirus, anticuerpos, las defensas de nuestro cuerpo se eleven y de esta manera nuestro mismo ser va a derrotar al enemigo que llamamos en este día coronavirus. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.